Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Contexto. En esta ocasión vamos a tener una conversación con la académica y cientista social dominicana Rosario Espinal, que comparte su tiempo entre los Estados Unidos y Santo Domingo. En esta ocasión quisiéramos conversar con Rosario sobre la situación actual electoral y postelectoral en los Estados Unidos después de las elecciones del 4 de noviembre. Hay una situación en la que aparentemente casi todos los medios de comunicación, los periódicos, inclusive vi hoy que hasta el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue recientemente electo por recomendación del gobierno del presidente Trump, felicitó a Joe Biden, pero tanto el secretario de Estado como el propio presidente en los Twitter famosos sigue insistiendo en que él ganó y que no hay una elección válida. ¿Cuál es la situación actual, Rosario, en la situación en los Estados Unidos? Bueno, eso que tú describías y realmente creo que es, como dicen en el lenguaje dominicano, el derecho al pataleo. Eso no es común en elecciones presidenciales, por lo menos de Estados Unidos. Pero parece que el tipo de liderazgo del presidente Trump pues ha llevado a hacer este tipo de planteamientos. Es una elección que en algunos estados claves fue muy competitiva, muy cerrada. Eso da pie a más elucubración. De todas maneras, la tradición es que quien ya lleva la ventaja, pues acepta la derrota. Y vemos a un Trump desafiando esa tradición. Yo creo que ahí se va a quedar. Es difícil predecir lo que él va a hacer en los próximos días, en las próximas semanas, pero no creo que haya una vuelta atrás ya en términos de los resultados electorales. A diferencia del 2000, que era un estado de la Florida que decidía la elección en un sentido u otro, ahora mismo son varios estados, o sea que aún hubiese un error en un estado, pues no necesariamente en los otros. Así que yo creo que es eso, el derecho al pataleo, que no es tradición en Estados Unidos, pero que en países como República Dominicana siempre los perdedores pues indican que hubo algún tipo de fraude o con mucha frecuencia indican que hubo fraude. Pareciera que los Estados Unidos se está latinoamericanizando. Y bueno, parece, en ese sentido uno podría decir eso. Lo que pasa es que el tipo de liderazgo de Donald Trump es muy personalista, populista, y ese tipo de liderazgo ha sido común en América Latina, no así en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de liderazgo pues adquiere ciertas connotaciones que ya uno conoce en las experiencias de otros países. Claro, en Estados Unidos el problema es que los Estados Unidos no solamente tiene un peso importante dentro de su propia sociedad, sino a nivel global. Entonces, los Estados Unidos es, diríamos, el único gran imperio que existe hoy en día a nivel del planeta, de todas las regiones del planeta, y eso tiene unas repercusiones en los mercados, en las economías, en las relaciones internacionales, que podrían ser extremadamente dañinas, muy dañinas. Estaba viendo antes de comenzar este programa que sin contar ni Georgia, ni Carolina del Norte, creo que es, Arizona, los estados que todavía no han cerrado el conteo, pero incluyendo Pensilvania, que cada vez se aleja más el conteo de Joe Biden, ya tiene 273 votos electorales. Aún así,
existe esta situación en donde el presidente Trump y vía unas declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, muy desafiantes, muy inimaginables en un país como los Estados Unidos, diciendo que sí, pero que solo se van a contar los votos legales. Es decir, ¿qué es el voto ilegal que ellos alegan? El voto por correo. Es que ellos están usando una terminología para darle algunas ideas a sus seguidores, pero no tiene mucha base, porque no puede ser el voto por correo, porque entonces si es así, entonces pues no tiene ningún sentido, porque el voto por correo es legal. Es legal y fueron 100 millones de votos. Ellos hablan del voto ilegal y lo simplifican con diferentes asuntos. Uno, que hay personas muertas que votaron. Pero si hay personas muertas que votaron, cualquier partido pudo haber hecho lo mismo. Un partido no tiene ventaja sobre otro. Eso es como en República Dominicana cuando hablan de la compra de votos. Y yo siempre digo, bueno, si se compran votos, todos los partidos pueden comprar votos. Que si uno tiene más dinero que el otro para comprar votos. Bueno, en los procesos electorales, los que contribuyen económicamente enfilan sus recursos en un sentido u otro. Ya ese es otro asunto, pero es que hay prácticas, aún malas prácticas, como por ejemplo compra de votos, o que si votaron muertos y demás, que cualquier partido, si es que eso sucede, yo no estoy diciendo que sucedió, pero si es que eso sucede, cualquier partido tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, entonces habría que invalidar las elecciones en sentido general. El otro punto que ellos dicen es que en algunos lugares se enviaron boletos por correo sin que fueran solicitados. O sea, hay una diferencia cuando tú entras y solicitas, entras al sistema o vas a una oficina y dices, yo quiero una boleta para votar por correo. Entonces, ellos alegan que así está bien, pero que si las mandaron por iniciativa de las autoridades electorales, entonces esos son ilegales. De todas maneras, que ellos podrán ganar alguna batallita aquí o allí, pero ya los resultados están. Ya no va a haber cambio en ese sentido. Las declaraciones del secretario de Estado creo que fueron muy desafortunadas. Total. Fueron muy desafortunadas porque él es el que encabeza la política exterior. Sí. Y dar la sensación de que, porque lo que él dijo es, ganó Trump, básicamente, y va a haber una transición tranquila. O sea, un funcionario de ese nivel decir eso realmente es muy, muy, muy desafortunado. ¿Existen precedentes así en los Estados Unidos? Yo no recuerdo. No. O sea, por lo menos desde que yo le doy seguimiento a la política de Estados Unidos, yo no había visto eso. Lo que implica un virtual deterioro del ambiente político, además de la polarización que hay con los movimientos sociales, muy fuertes de la juventud, por el tema de los asesinatos racistas, etc. Sí. Bueno, yo pienso que él lo que busca es dejar en la imaginación de la gente que hubo un fraude. Esa es la misma estrategia que se usa en América Latina, o el caso dominicano, para ser más concreta. O sea, el que pierde, aunque haya perdido realmente, dice que hubo fraude para que su base electoral piense que fue víctima de una acción inadecuada. Pero ya, inclusive, si fuera así, ya él no tiene posibilidades de volver a ser presidente según la Constitución de los Estados Unidos. Si él fue presidente y optó por una reelección, ya él no puede volver a ser candidato, y más por la edad que tiene. Se supone eso, pero es probable que ellos busquen abrir un debate de si él puede volver o no. Pero, no sé, yo pienso que en 4 años sería difícil, porque él, así como tiene una base de apoyo, también tiene una base de rechazo grande, y eso se demostró en estas elecciones. Es cierto que Donald Trump tiene una fuerte base de apoyo, sin duda. Inclusive los votos
como le llaman allá, los votos populares y los votos totales, subió como 6 o 7 millones de votos. Pero subieron los dos. O sea, Los subió el dos. demócrata también. El demócrata le lleva casi 6 millones de votos ya. Claro, es que hubo una mayor participación electoral y la Esa es otra. participación electoral no se fue 100% al Partido Demócrata. O sea, el aumento en la participación electoral fue a los dos Y eso partidos. implica una mayor polarización política interna de los Estados Unidos, que podría tener consecuencias después del 20 de enero. Es decir, que si esto no se de alguna forma se maneja adecuadamente, esto podría polarizar aún más una sociedad que ya de por sí está muy polarizada, me Y que parece, tiene ¿no? una crisis económica. Una Y que crisis tiene una crisis económica y económica sanitaria profunda. que afecta aún más los sectores más vulnerables. Es realmente, es muy preocupante porque como te digo, no es que eso está pasando en Colombia o en Perú o aquí, Lo que sino pasa es que el Partido Republicano tiene un serio dilema porque sabe que como partido ellos no arrastran al electorado, que quien le aglutinó el electorado fue una figura carismática, personalista y populista como Donald Trump. Entonces, ellos han dependido mucho de esa figura presidencial. El problema está en que ahora no quieren despegarse, no quieren ir en contra del presidente porque ellos son beneficiarios del voto de apoyo al presidente. Eventualmente hay que ver, una vez pase esto, comience el año, qué va a ser la estructura dirigencial y los funcionarios electos del Partido Republicano en torno a Donald Trump. Bueno, eso es asumiendo que Donald Trump mantendría el liderazgo del partido, porque es un partido antiquísimo, es un partido que tiene más de 150 años, que encabezó la liberación de la guerra por la abolición de la esclavitud y muchos otros fenómenos más, y que está enraizado en muchos sectores en los Estados Unidos. Es decir, yo no creo que por una figura megalómana, además, se vaya a echar a perder el Partido Republicano, que es un partido estructural en los Estados Unidos. No. Lo que pasa es que la estabilidad del sistema partidario, porque es un sistema partidario muy estable, y en parte es estable por el sistema electoral. El sistema de colegio electoral beneficia al bipartidismo, porque le hace prácticamente imposible a una nueva opción ganar nada. Porque al final hay que ganar estado por estado. Eso es sumamente difícil, sumamente costoso. No es lo mismo en elecciones con voto nacional, donde entra un partido nuevo. Por ejemplo, un partido nuevo entra y saca el 20% de los votos. Y la gente dice, oh, pero 20% de los votos va a crecer y va a desplazar a alguien. Sí. El sistema de colegio electoral que obliga a ganar estado por estado se la pone muy difícil a las terceras opciones. Yo personalmente, desde el punto de vista teórico-analítico, soy partidaria de los sistemas de partidos estables. Es muy fácil hablar de la democracia, pero la democracia necesita una estructuración. Y el declive de los partidos políticos es muy problemático para la democracia liberal. Entonces, la estabilidad del sistema partidario en Estados Unidos le ha dado estabilidad a la democracia electoral o a la democracia liberal, como se le quiera llamar, que tiene Estados Unidos, que es la maravilla de la democracia. Bueno, ese es otro tema. Bueno, pero hay un principio de la democracia que es esencial, que está desde 1790 en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que cada persona es igual ante la ley. Es decir, no puede ser que un voto en California valga menos que un voto en Wyoming.
porque, por el sistema electoral. Entonces, esa es una anormalidad del sistema electoral norteamericano. Eso pudo tener un sentido en el siglo XVIII, cuando había que mantener juntos unos estados que no eran necesariamente iguales, inclusive unos eran esclavistas y otros no. Y fue un bueno, eso pacto es muy político. difícil que lo cambien. Es muy difícil que lo cambien porque el colegio electoral es muy beneficioso al bipartidismo. Y es muy difícil que los republicanos y los demócratas cambien esa tradición por un sistema de votación, porque hay votación realmente, hay que elegir por mayoría. Lo que sucede es sí, pero que tú puedes la ganar unidad, perdiendo. perdón, Tú puedes ganar perdiendo. la, 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 lo que sucede es que el sistema de colegio electoral beneficia a ambos partidos y por eso es que es difícil que ellos lo cambien. El voto realmente es directo. Lo que pasa es que tiene que ser estado por estado y sí refleja, no de manera perfecta, Bueno, pero tenemos, sí refleja la composición poblacional. tenemos que ir a una pausa, pero yo quisiera que viéramos este tema porque Donald Trump es el único caso en la historia de los Estados Unidos de un presidente que en su primera elección pierde el voto popular por 3 millones casi de votos y ahora vuelve y lo pierde por casi 6 millones de votos y está alegando que quiere ser otra vez presidente. Ya esa es otra cosa, pero que ha perdido 2 veces el voto popular. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Bien amigos, regresamos a este programa Contexto con Rosario Espinal, que estamos conversando sobre, hay que llamarlo de esa manera, sobre la crisis postelectoral, que es algo que era impensable hace muchos años en los Estados Unidos, después de las elecciones del 4 de noviembre, y vamos a decirle el pataleo que están escenificando las principales figuras del gobierno de los Estados Unidos encabezados por su presidente Donald Trump, que dice que él ganó, que él no perdió, a pesar de que ya van casi 6 millones de votos de más y en el número de votos electorales, que es la forma sui generis que en Estados Unidos se elige el presidente de forma indirecta, también está ya sobrepasado por Joe Biden, inclusive sin tomar en cuenta los estados que no han cerrado el conteo. Te preguntaba, Rosario, en este caso, yo estaba viendo, por ejemplo, que Gerald Ford optó por la reelección y perdió de Jimmy Carter. Jimmy Carter también optó por la reelección y perdió de Reagan. El vicepresidente de Reagan, que era George Bush padre, ganó un primer término en el 88, en el 92 perdió la reelección y las cosas fueron normales. Es decir, estamos hablando de los últimos 20, 30 años, 30 y pico de años. Esta situación que refleja un deterioro del sistema político en los Estados Unidos. No, no creo. O sea, todos los momentos, todas las épocas tienen sus aspectos de deterioro o no. Yo pienso que hay un sistema partidario fuerte, enfrentado, con ideas diferentes. Es una sociedad que lucha, como todas las sociedades, entre, digamos, la modernidad, los cambios y las contrarreformas. Y ahí se da una fuerte confrontación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano tratando de mantener formas del pasado en distintos ámbitos de los derechos ciudadanos y el Partido Demócrata tratando de avanzar. O sea, todo avance genera su contrarreforma y en eso están esos partidos. Pero el aumento en la participación electoral y la polarización electoral que hay
son buenas para la democracia. La democracia no es un sistema aburrido donde todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que esa es una falsa concepción de la democracia. Pero no es que sea aburrido, pero un presidente que ha perdido las elecciones de todo punto de vista, que esté diciendo que él no perdió, eso no se había visto jamás. Eso, claro. Eso implica una crisis grande. Eso es negativo. No creo que va a generar una crisis. O sea, yo no creo que va a generar una crisis del sistema político. Yo creo que es desafortunado, es incorrecto, pero yo creo que hay resortes suficientes para que eso pase como un evento muy desafortunado. Indiscutiblemente que lo es. Y sobre todo en la transición de Estados Unidos. Es muy desafortunado. Por ejemplo, los movimientos sociales. Bueno, todas las sociedades se someten en determinados momentos. La sociedad está marcada, toda sociedad está marcada por sistemas de opresión. Y los sistemas de opresión generan en un momento u otro expresiones de protesta. El movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, es un movimiento de protesta ante lo que se ve sigue siendo racismo incluso con George Floyd, cuando el policía lo toma, lo aprieta, le exprime prácticamente el cuello. Entonces, son expresiones muy concretas y es normal que la gente proteste. Entonces, los movimientos sociales son parte de la democracia porque son expresión de descontento ante situaciones que no se han mejorado. Y esos movimientos se supone, ojalá, lleven a cambios, pero son todo parte de lo mismo, parte de los intentos societales por mejorar el sistema democrático. Sí, bueno, el caso de los Estados Unidos es un caso muy sui generis, porque es un país en donde hubo una guerra civil devastadora en el siglo XIX entre los estados del norte y los estados del sur, donde todavía no se había conformado como es hoy el territorio de los Estados Unidos, no era básicamente la costa este de los Estados Unidos, y algunos más, pero las famosas 13 colonias, en donde una parte de los seres humanos eran considerados una mercancía, los negros, los africanos. Se abole la esclavitud en 1865, pero hay que esperar 100 años para que los derechos civiles de esos afroamericanos sean reconocidos por lo menos en el papel. Y hay que esperar casi 200 años a que un afroamericano, que aunque representan creo que un 15 o un 18% de la población, pueda accesar o acceder a la dirección del Estado. De hecho, hay movimientos como el Ku Klux Klan que todavía existen, que su leitmotiv es excluir a la población negra de toda actividad de la sociedad, inclusive de matarlo. Antes lo mataban. Hay una famosa película que fue los orígenes del cine, que se llama El nacimiento de una nación, que es una exaltación al Ku Klux Klan y que fue proyectada e inaugurada en la Casa Blanca en 1920, creo que fue. Entonces, hay una situación que evidentemente todas las sociedades tienen conflictos, todas las sociedades tienen confrontaciones, los sistemas políticos avanzan a veces tumultuosamente, a veces parece que están estancados, pero en este caso yo creo que por lo menos desde el movimiento de los derechos civiles de hace 50 o 60 años, la situación de los Estados Unidos es cada vez más preocupante, en el sentido de que hay una polarización y una agudización de esas contradicciones entre unos Estados Unidos
muy conservadores, muy tradicionalistas, básicamente no rural, pero semi-rural, y una sociedad urbana, moderna, vanguardista en muchas cosas, en casi todo, que se expresa en las grandes ciudades. Entonces, eso está haciendo crisis ahora, está haciendo crisis profunda. Y nosotros que somos tributarios, vamos a decirlo, de esa sociedad, estamos observando casi atónitos lo que está pasando, y esperando de que se retome. Es como con la pandemia. Todos esperamos volver al pasado, volver a lo que era el mundo pre-pandemia. Es decir, que todo el mundo podía desplazarse, podía abrazarse, podía ir a los restaurantes, podía viajar, podía hacer tal o cual cosa. Eso va a tomar mucho tiempo recuperarlo. No sé si 1 año, 2 años, 10 o cuánto. Lo mismo pasa ahora con la crisis del sistema político en los Estados Unidos. Yo no sé cómo terminará el Congreso, cuáles son las proyecciones. Si los demócratas quedarán en una buena posición en el Senado. La Cámara de Representantes ya se proyecta que la ganaron. Pero si quedan los republicanos en control del Senado, la situación se va a complicar aún más también. ¿Tú no piensas? Bueno, se le hace más difícil, claro, cuando la oposición tiene el control de una cámara o las dos cámaras, pues se hace más difícil para el Ejecutivo impulsar sus proyectos de reforma. Para los que salen del poder, siempre es bueno quedarse con control, porque no, o sea, si no se van sin, digamos, sin nada. Sí. Pero vamos a ver, porque hay que esperar hasta que se realicen las elecciones nuevamente en Georgia, donde hay 2 senadores postulados, ¿verdad? Las elecciones de Georgia hay que repetirlas. Las elecciones del Senado, porque en el estado de Georgia, para ganar una senaduría hay que sacar el 50% de los votos. Entonces, ninguno lo sacó. Ninguno llegó hay uno que llegó 49 y pico, pero ninguno lo sacó. Entonces, en el caso de Georgia, las 2 posiciones senatoriales estaban en juego, porque el Senado no se renueva 100%, sino una parte. Pero en el caso del estado de Georgia, las 2 posiciones estaban en contienda. Ninguno de las 2 posiciones se pudo llenar ahora. Entonces van a elecciones otra vez. Y dependiendo de qué suceda en Georgia, esos 2 van a determinar la composición del Senado. Es decir, el republicano no tiene 50 senadores, ni los demócratas tampoco. Es decir, dependiendo si en Georgia obtienen las 2 plazas o una o como fuere. Claro, porque lo más que podría pasar ahora, que creo que es lo que va a pasar ahora, es que el Partido Republicano tenga 50 y el Partido Demócrata 48. Ya. Si los 2 de Georgia ganan demócratas, en las 2 posiciones de Georgia, si son demócratas, quedaría el Senado 50-50. Si en Georgia uno es republicano y otro es demócrata, quedaría 51-49. Sí. Si los 2 son republicanos, quedaría 52-48. Sí. Yo dudo que en Georgia... ¿Qué son ahora? ¿Qué son? Las elecciones son en... los que salen son republicanos o demócratas los 2? En el caso de Georgia. Sí. Uno seguro es republicano, el otro ahora no recuerdo. Ya. Entonces, pero en la presidencial ganó hasta ahora, hasta las proyecciones que se tienen. Biden va adelante por un poco. Lo que pasa es que las elecciones presidenciales, claro, no determinan, hay que votar por los senadores. Claro, claro. Y ya parece que concluyeron con las de los senadores, no sé. Bueno, no se ha resuelto realmente. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque esas 2, por ejemplo, estaba Carolina del Norte, pero ayer el demócrata ya
reconoció el triunfo del republicano. Entonces ya se aclaró Carolina del Norte. Entonces hay que ver qué es lo que pasa en Georgia. Si nadie gana ahora, entonces las dos posiciones van a una segunda vuelta. ¿Y sería cuándo? Son los primeros días de enero. Ya. Pero aún, es decir, si son los primeros días de enero, digo, no es que sea necesario para la juramentación, porque allá no se juramenta el presidente ante el Congreso. No, porque esas elecciones son, creo que el 5 de enero, por ahí, 5 o 6 de enero. O sea que es con tiempo suficiente antes de la juramentación. Dice que podría quedar 50-50. Podría. Lo que es un rompecabezas. Lo que es un rompecabezas. No, porque si queda 50-50, entonces quien desempata es la vicepresidenta, que es demócrata. Es decir, tendrían el control los demócratas entonces. Y exacto. Si queda 50-50, uno podría 48, 52 o 51 a 49. Son las posibilidades que hay. Esas son las posibilidades que hay. Sí. Aunque no es muy común que los senadores se pasen de un partido a otro, que se pasen o que voten por proyectos de otro partido. Bueno, sí, de hecho, caso como John McCain. De hecho hay independientes pero que funcionan con los demócratas. Sí, como el caso de Bernie Sanders. Exacto. Sí. Pero lo que digo es, la Cámara de Representantes ya es claro que va a estar bajo el control de los demócratas. Sí, ya faltan todavía algunos conteos, pero parece que sí, que el Partido Demócrata va a tener la mayoría, aunque reducida con relación a lo que tenía. Va a tener menos diputados. Va a tener menos representantes. Entonces, aún más compleja la situación en los Estados Unidos. De todas formas, Rosario, una presidencia de Joe Biden y que se inaugure a finales de enero, ¿qué cambios en la arena, no solo interna de muchos proyectos que se debatieron, como la salud, el acceso a la salud, la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, sino en el aspecto internacional, puede ser cambios importantes? Vamos a ver eso en el próximo segmento, que tenemos que ir a una pausa. Bien, amigos, continuamos en este último segmento con Rosario Espinal conversando sobre la situación postelectoral que se ha presentado en los Estados Unidos después de las elecciones del día 4 de noviembre. Todo indica, inclusive la gran mayoría de los jefes de Estado y jefes de gobierno a nivel internacional han felicitado a Joe Biden, incluyendo el presidente Luis Abinader de la República Dominicana. Hay algunos países que han sido más cautelosos porque evidentemente en los Estados Unidos no hay una Junta Central Electoral como aquí que declara un ganador. El que declara el ganador es la reunión del colegio electoral, que es el 6 de diciembre, porque son 50 elecciones distintas que se hacen y se eligen los delegados a ese colegio electoral. Entonces, quien da el veredicto final o proclama el vencedor es el colegio electoral. La campaña de Donald Trump ha dicho que van a ir hasta la Suprema Corte de Justicia a contestar lo que ellos entienden que es un fraude. Pero aún así, eso tiene que estar resuelto antes del 6 de diciembre, es decir, unos 20 y pico de días. Todo indica de que Joe Biden ganó las elecciones, tiene ya 273 votos electorales, más de lo necesario, sin contabilizar Georgia, creo que Arizona, que también él va adelante, tampoco Alaska, que va adelante de Trump, y creo que Carolina del Norte, que va adelante de Trump. Pero aún así, el voto de
para Joe Biden está entre 290 y 306 votos electorales. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Y ha habido algunos países, Rusia, China, México, Brasil, que son grandes actores en la escena internacional, que han preferido esperar a esa declaratoria o la conclusión de esos procesos judiciales para felicitar al presidente Biden. Hay muchos otros, la gran mayoría ya lo han felicitado. Y como decía en el segmento anterior, inclusive el presidente del BID, que es la primera vez que un norteamericano de origen cubano, pero muy ligado al Partido Republicano, también lo felicitó, y algunos senadores republicanos han felicitado a Joe Biden. Entonces, ante, diríamos, esta casi certeza de que Biden sea presidente, ¿qué puede esperarse de cambios importantes de la conflictiva situación internacional que hay, que enfrenta a Estados Unidos con China, con la Unión Europea, con la OMC, con el cambio climático, con el acuerdo nuclear con Irán, inclusive un aliado tan cercano a Trump como el primer ministro de Israel, Netanyahu, también ha felicitado a Biden. Pero, ¿qué se puede esperar? La OTAN, ¿qué se puede esperar en términos de cambios en la política internacional de los Estados Unidos? ¿Y qué se puede esperar Latinoamérica en particular, Rosario? Bueno, en cuanto a Europa, pienso que va a haber un restablecimiento, digamos, de la cercanía en la relación con los países de la Unión Europea. Incluso los jefes de Estado de varios países de la Unión Europea han visto como muy favorable el triunfo de Biden, porque Donald Trump ha sido muy duro con Europa Occidental. Entonces, por ahí va a haber un cambio. Creo que vuelve a fortalecerse la alianza de Estados Unidos con Europa Oriental. Con el caso de China, creo que lo que va a pasar es un cambio de estilo, o sea, un estilo menos confrontativo, más de negociación que de confrontación. Eso asumo que será lo que ocurre con el caso de China. Luego, con el caso de América Latina, desde hace tiempo ya, para la política de Estados Unidos es un fragmento. O sea, la política de Estados Unidos hacia América Latina expresa problemas y asuntos concretos dependiendo de lo que ocurra en un país de América Latina. Caso, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, o sea, donde se han dado procesos que los Estados Unidos no han estado de acuerdo con ellos, y entonces hay políticas específicas para esos países. Y luego viene, digamos, una política más de bloque con relación a la zona cercana a Estados Unidos, países de Centroamérica, Caribe, México, que digamos es la zona geográfica más cercana a Estados Unidos. Yo supongo que por ahí vendrá también una política de más acercamiento. Ahora, a mí todavía no me queda claro, porque creo que hay que esperar a que se nombren también más funcionarios, se sepa quién es el secretario de Estado, quién es, o sea, embajador ante la ONU. O sea, la política exterior se va conformando en torno a un conjunto de personas que informan a un presidente de qué hacer o no hacer. Sí. Entonces, yo pienso que hay que esperar todavía que sigan nombrando las personas en estos cargos para tener una mejor idea de por dónde se va la situación. Porque la verdad no veo en este momento nada particularmente claro o de cambios significativos. Sí. Tú sabes que aquí uno de los temas más recurrentes es el tema de las relaciones dominico-haitianas y el supuesto rol que juegan los demócratas para empujar hacia una política más pro-haitiana, vamos a decir, poniendo eso entre comillas, que los republicanos.
o que Trump en este caso. Aquí ha comenzado a circular muchísimas memes y cosas. Uno, por ejemplo, que la asistente de Kamala Harris es haitiana, que es de origen haitiana. Que hay muchos electos en los estados haitianos, pero de esa misma forma hay dominicanos o de origen dominicano, como es el caso de Tom Pérez. No hay nadie más importante en el Partido Demócrata ahora mismo que Tom Pérez, que es el presidente del partido, fue secretario de vivienda en el gobierno de Barack Obama y muy probablemente vuelva al gabinete ahora, quizás con una posición más importante. Eso no quiere decir que él va a hacer una política contra o a favor de la República Dominicana, sino que va a ser un funcionario norteamericano que podrá ser sensible por sus orígenes. Pero ¿tú ves algún cambio en el tema dominico-haitiano de un posible gobierno de Biden? Es que en República Dominicana viven de la fábula. Sí, Ningún país está buscando la fusión de Haití y la República Dominicana. Es una fábula que quienes promueven esa fábula tienen efecto porque mucha gente se lo cree. Sí. Pero eso no está en la agenda ni de ningún partido ni gobierno de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Francia. O sea, no está en la agenda. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo creo es que como viven de esas fábulas, la tiran. En vez de resaltar que el presidente del Partido Demócrata es de origen dominicano y ver lo positivo por ahí, sacan Exacto. Que la jefa de gabinete o asistente de Kamala Harris es haitiana. Bueno, Exacto. Pero ¿va ella a influenciar, o sea, va ella a decidir la política exterior de Estados Unidos hacia Haití? No. Sí. Entonces, o sea, incluso un funcionario más alto, porque Tom Pérez, digamos, es una persona de mucho más estatura. Oh, sí, sí. No se promueve en la República Dominicana como alguien amigo, lo cual es un error de la República Dominicana. Entonces, yo creo que viven de todas esas fábulas. Además, la ultraderecha dominicana tiene vínculos fuertes con la ultraderecha de Estados Unidos y ellos quisieran voltear el voto dominicano en Estados Unidos hacia el Partido Republicano, dado que los latinos, fuera de los cubanos y ahora un poquito los venezolanos, pero sobre todo los cubanos, los venezolanos no tienen peso electoral en Estados Unidos, pero ellos quisieran voltear algunos grupos hacia el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano tiene que ganar tiene que ganar espacio en algunas minorías para poder seguir siendo un partido viable. Porque si concentra su voto en la población blanca, no va a volver a ganar ciudades grandes. Y en la medida que las ciudades grandes crecen, por ejemplo, Georgia, ¿por qué son los demócratas competitivos en Georgia ahora? Por el crecimiento de Atlanta. Exacto. O sea, el inmenso crecimiento de Atlanta hace que hoy Georgia sea un estado competitivo cuando era un estado republicano, típico sureño. Sí. Entonces, Texas. Texas todavía no ha llegado a que los demócratas puedan ganar, pero el crecimiento de Houston, el crecimiento de Austin, Texas, o sea, el crecimiento de esos grandes polos urbanos, del mismo Dallas, sorpresivamente, el mismo crecimiento de Dallas, son ciudades que están creciendo en Texas. Claro, Texas es un estado muy grande. Sí. Al ser un estado muy grande, tiene muchos pueblos pequeños blancos que todavía le dan el impulso y la ganancia al Partido Republicano. Eso se podría decir también de California, pero California es totalmente demócrata y es el estado más grande de todo y más poblado. Claro, pero por ejemplo, tú tomas el estado de Nueva York, quien le da el triunfo demócrata es la ciudad al estado de Nueva York, es la ciudad de Nueva York. Sí. No, o sea, tú sales de la ciudad de Nueva York y te vas a los pueblos pequeños y eso es territorio republicano. Sí. Si tú ves el mapa de los counties en Nueva York y todos son rojos, para arriba, para el norte. Ahí entonces, ese tema que tú dices del intento
de las tendencias de ultraderecha aquí en la República Dominicana de buscar bazas en la comunidad dominicana y eventualmente ganar apoyo a través de ellos. Sin embargo, hay muchas contradicciones. Yo me recuerdo que uno de esos grupos, quizás el más vociferante, es un aliado del senador Bob Menéndez, que es demócrata de New Jersey. Entonces, la población dominicana con derecho a votar, que son muchos, son casi 2 millones, ¿no? Con derecho a votar en los Estados Unidos, ¿se tiene información cómo votó en esta ocasión? ¿Votó mayoritariamente? No, es muy difícil porque las encuestas, las grandes encuestas que se hacen a boca de urna, ya les es muy difícil por la muestra que usan bajar a un nivel tan específico como dominicano. Pero de los cubanos lo hay. Bueno, porque hacen encuestas específicas para ese grupo, sobre todo en la Florida. Pero a nivel nacional no te pueden desagregar porque la muestra que utilizan no te permite desagregar por grupos de nacionalidad latina. Lo más que te puede decir una muestra nacional es latinos, porque una muestra de 2 o 3 mil personas no te permite desagregar tanto. Ahora, si tú haces una muestra para el estado de la Florida o para el sur de la Florida, entonces sí, tú puedes hacer eso. Pero los que el cubanos, sur de la Florida ganaron los demócratas. ¿Perdón? En el sur de la Florida ganó Biden. Pero en el sur de la Florida no le fue tan bien al Partido Demócrata y en parte por eso ganó. Perdieron el estado. Sí, pero los condados de Dade y esos que están alrededor de Miami ganó, no por una diferencia muy grande, pero ganó el Partido Demócrata. Sí, pero a Biden, a Hillary le fue mejor con el voto latino en la Florida que lo que le fue a Biden. O sea, realmente el Partido Republicano logró posicionar temas para captar, o sea, mantener su solidez en el voto cubano y captar otros grupos latinos. Y realmente ese fue uno de los factores que le permitió ganar la Florida. ¿Dónde fue? Además, en la Florida tiene la ventaja que los votos por correo lo cuentan antes, que no hay el problema que hay ahora. En la Florida lo contaron antes. Sí, sí, lo cuentan, creo que es Pero, por ejemplo, en Pensilvania, la legislatura no permitió que lo contaran antes, sino que lo contaran después. Por eso que se tardó tanto el conteo. Ya. Bueno, tenemos una situación muy incierta. Se puede hablar de una crisis postelectoral en los Estados Unidos, aunque todo apunta a que Joe Biden ha sido electo presidente de los Estados Unidos y que habrá un cambio en enero. Te agradezco, Rosario, tus aclaraciones y tus puntualizaciones, y entonces estaríamos dándole seguimiento y quizás volviendo a conversar contigo en una ocasión más adelante a ver cómo evoluciona esto, cómo evoluciona la elección de las cámaras del Senado y la Cámara de Representantes y en la conflictividad social, cómo sigue evolucionando los Estados Unidos. Así que te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias.